Bienvenidos, queridos hermanos, a la continuación de nuestro curso de evangelización fundamental. Durante esta reunión, durante esta sesión, vamos a ver un tema realmente muy importante. Vamos a hablar sobre la estructura de la Sagrada Escritura. Si recuerdas, la semana pasada en nuestro tema, analizamos cómo es que se fue desarrollando la revelación dentro del pueblo. Una revelación que una parte se puso por escrito, que es el tema que hoy vamos a empezar a tocar, el tema de la Sagrada Escritura, pero que reconocíamos que no solamente a través de la Escritura, sino que en la base de toda nuestra formación hay una revelación que se ha ido comunicando oralmente y que llamamos hoy la tradición. Junto con ella se fue desarrollando lo que hoy llamamos el magisterio, es decir, como esto pasó hace tantísimos años, pudiera suceder que no sabemos qué es lo que realmente Dios quería decirnos cuando fue escrita estos textos. Por eso es importante tener la ayuda del magisterio. Hoy pues iniciaremos conociendo la estructura de la Sagrada Escritura. Empezamos diciendo que está dividida en dos partes. La primera parte, el Antiguo Testamento o Primera Alianza. Recordarás que a través de esta revelación Dios hace una alianza, por eso se le llama la Primera Alianza o Antiguo Testamento. Y la segunda parte es la que conocemos como Nuevo Testamento o Segunda y Definitiva Alianza. Esto es lo que contiene la Sagrada Escritura en, digamos, dos grandes libros que se han unido porque contienen, toda sumada, la revelación que Dios ha hecho a su pueblo. La primera parte, estaremos hablando hoy del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento podemos decir que está dividido en 46 libros. Estos 46 libros contienen todo el desarrollo de esta revelación, pero de la parte que se puso por escrito. Están divididos este primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, estos 46 libros, se dividen primeramente en la ley, en los libros proféticos, en los libros sapienciales, en los libros históricos. Estos son como está dividida todos los escritos del Antiguo Testamento o de la Primera Alianza. Hablemos primeramente del libro de la ley. Este libro de la ley es conocido también como la Torá. La Torá, que significa ley. Y en esta ley nosotros vamos a encontrar que está dividida también en 5 grandes libros o en 5 grandes apartados que se van a ir desarrollando a lo largo de los primeros años de la Escritura. El primer libro del que vamos a hablar es del libro del Génesis. En el Génesis vamos a encontrar la historia del desarrollo del pueblo de Dios, de ahí viene su nombre, Génesis o creación. Nos narra el inicio tanto del hombre como también del pueblo. Los primeros 11 capítulos nos narran lo que se llama la prehistoria. Ahí encontraremos cómo se fue desarrollando poco a poco la creación de Dios. A partir del capítulo 12 con Abraham empezamos lo que se llama como la revelación positiva, en donde Dios habla directamente con Abraham y lo invita a iniciar el pueblo de Dios. Junto con este primer libro vamos a encontrarnos también con el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo vamos a encontrar todo el proceso y el desarrollo de la salida del pueblo de Israel, la Primera Alianza y cómo se va empezando a constituir lo que posteriormente será el pueblo de Israel. Junto con estos dos primeros libros vamos a encontrar el libro de los Números y el libro de Levítico, que son una serie de normas y una serie de leyes establecidas por Dios para la convivencia y para el desarrollo del pueblo de Dios. Finalmente tendríamos el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es un libro ya tardío, probablemente escrito o recopilado alrededor de los siglos VI y VII antes de Jesucristo. En este libro, el autor recopiló una gran cantidad de todos los elementos, sea del Génesis, del Éxodo, de los Números y del Levítico, como haciendo una gran síntesis. De ahí su nombre, Deuteronomio. Deutero, segundo,
Nomios, nomos, que es ley, la segunda ley. Es decir, es como un condensado de los primeros libros. Los autores decidieron poner todo esto junto y formar con todo ello una gran colección que se llama la Torá o la ley. En esta se encuentra pues el desarrollo de los primeros pasos de Israel y donde vamos a encontrar principalmente todos los fundamentos de la ley de Dios. De esto pues nos habla frecuentemente Jesús en el Evangelio. Jesús lo cita frecuentemente. Quisiera solamente mostrarte cómo se valida que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman parte de una sola revelación. Si vas a tu Biblia, puedes ver en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, como en el versículo desde el 25, dice: se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenerle una trampa a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza la encontramos claramente en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, en donde se nos refiere precisamente estos versículos que Jesús acaba de mencionar en este Evangelio de Lucas. Podríamos ver algunos otros, por ejemplo Mateo 5:17, y encontraríamos como también hay una continua referencia. Es decir, la Sagrada Escritura toda forma parte de nuestra vida, no solamente el Antiguo Testamento. Se ha pretendido, o algunos cristianos o algunas sectas cristianas han pretendido decir que el Antiguo Testamento eso ya no corresponde a nosotros, que nosotros nacimos con Jesucristo, con el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento ya no tiene absolutamente nada que decir, lo cual, como acabas de ver, es totalmente falso. Toda la revelación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, forman parte de un todo, forman parte de la revelación que Dios nos ha hecho, una parte a través del Antiguo Testamento y a través de Jesucristo, esta segunda parte que llamamos Nuevo Testamento. El segundo grupo de libros de estos que están contenidos en el Antiguo Testamento les llamamos los libros proféticos. Los judíos le llaman Neviim, porque Neví es profeta, son los libros proféticos. Ahí vamos a encontrar 17 libros, los cuales están divididos dentro de la Escritura en los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Y esto no es por su importancia, sino por la cantidad de contenido. Un profeta mayor, como es Isaías, pues escribió mucho, y uno pequeño como Miqueas, pues escribió poco, y por eso ellos los han dividido como profetas mayores y profetas menores. Además de estos 17 libros proféticos, tenemos los que se llaman los Ketubim en hebreo. La palabra Ketubim significa escritos. Ellos les llaman a todos los demás sus escritos. Ahí están contenidos los históricos y están contenidos los sapienciales. En los libros históricos vamos a encontrar el desarrollo de la historia de la salvación. Es importante recordar que nosotros cuando leemos un texto histórico, por ejemplo el libro de los Reyes, no pretende darnos una cronología exacta. No nos está narrando hechos cronológicos, sino nos está haciendo hincapié en hechos salvíficos. Es la historia de la salvación. No podemos entender la historia de Israel como la historia de México, la historia de Panamá o la historia de Perú. Es una cosa distinta. Esto lo que nos está narrando es una historia de salvación, es la intervención de Dios dentro de la historia del hombre con el propósito de salvarlo. Tenemos así los libros históricos. Junto con los libros históricos vamos a encontrar también los libros de la sabiduría. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, un hermosísimo poema al amor. Vamos a encontrar el libro de la sabiduría. En fin,
todos estos libros que han traído para nosotros grande enseñanza de parte del Señor. En total, 24 libros más, y es así como tenemos la colección completa de los 46 libros del Antiguo Testamento. A esta parte de la Biblia que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, los hebreos la conocen como la Tanakh. Si alguna vez tú tienes la oportunidad de convivir o de compartir con algún hermano judío, pues puedes referirle la Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? Bueno, la Tanakh es un acróstico. Los hebreos, como ellos tenían que irse transmitiendo todo esto verbalmente, fueron ideando una serie de elementos mnemotécnicos verdaderamente impresionantes. Y uno de ellos pues son los acrósticos. Como puedes ver ahorita en la pantalla, nosotros podemos formar la palabra Tanakh, en donde la primera, la T, es la Torá, la siguiente vocal es A, luego una N de Neviim, luego una vocal que es A, y luego los Ketubim. Son la Torá, Neviim y Ketubim, forman la Tanakh. De esta forma ellos la aprendían y era la forma para írsela comunicando de generación en generación. Todavía hasta la fecha ellos llaman al Antiguo Testamento, porque para ellos no existe el Nuevo Testamento, para ellos solamente existe la Tanakh. La Tanakh que está formada entonces de la Torá, de los Neviim, de los profetas, y de los escritos, que son los sapienciales y también los históricos. Así tenemos el compendio completo del Antiguo Testamento y que ellos llaman Tanakh. Y bueno, pues ahora nos preguntaríamos, bueno, ¿y todas las Biblias? Especialmente venimos hablando de los judíos. Todo esto, esta parte del Antiguo Testamento, pues fue un desarrollo de los judíos.